Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Héctor Amar. Venimos en representación de Cruzada Eterna, ¿verdad? Somos un campo de boche. Y quiero platicarte más o menos de lo que tratamos nosotros de hacer, ¿verdad? Primeramente que nada, el concepto que traemos es para vender el mercado meta o el mercado fuerte a jóvenes adultos, ¿verdad? Sin embargo, está abierto para todo el público. Lo que nosotros queremos hacer es arrancar en la ciudad de Monterrey, en el diseño de nuestra ventaja competitiva, ¿verdad? Estar en un lugar centrado con precios variables, sin embargo no tan altos, ¿verdad? Aparte de que te hacemos ahorrar la gasolina, el campo está muy amplio y contamos con varias cosas. Por ejemplo, ofrecemos nosotros clases de WhatsApp, el acercamiento al cliente. Nosotros vamos a las empresas, ¿verdad? O a las personas para ofrecerles el servicio que manejamos. ¿No tener expertos en clases de WhatsApp? Vamos a tener varios. Manejamos un grupo que se llama WhatsApp Leaders, ¿verdad? Han ido a torneos nacionales de aquí de México. Nuestro campo potencial, o lo que nosotros manejamos, es tener música en las áreas que ustedes pongan, poner bocinas y todo para que ustedes pongan el ambiente, la ambientalización del campo. Y pues los precios van a ser competitivos y variados. ¿Okay? La misión que nosotros tenemos es entrenar la clientela, proveyéndoles nuestras amplias áreas, diversos eventos, protección, atención y la calidad que vamos a tener, ¿verdad? Vamos a la renta de equipo sería igual el peto, la careta, el arma con las municiones, ¿verdad? Como acabamos, así es. La visión que tenemos es convertir en líderes del giro. O sea, nosotros lo que vamos a innovar, bueno, renovar, ¿verdad? De los pocos campos que hay aquí en Monterrey, es el nombre. Nosotros vamos a poner un nombre. No solamente nos vamos a quedar estancados en un pequeño giro, pero nosotros vamos a hacer más publicidad, basándonos ya sea en flyers, pues obviamente de boca en boca y de las redes sociales. Nosotros manejamos, mencionando esto, los costos y los gastos, ¿verdad? Gastos iniciales, qué es lo que se va a ocupar, el terreno que se ocupa, las predicciones que tenemos a futuro, corto y mediano plazo. A ver, te iba a preguntar, cuando dijiste de las clases y que otro campo de boche, ¿cuál es el enfoque en sí fuerte? ¿Más las clases o más? Más el entretenimiento. Ah, no, ok. Sí, las clases más que nada son para que no sepan, ¿verdad? De que no sé. Bien, seguro, no sé, alguna persona se diga que le sacaste a los balazos de WhatsApp. Tenemos dos casos. ¿Qué es un costosito? ¿Cuánto? O sea, por día, ¿cuánto me costaría a mí 500 dólares, por decir, o cómo estamos? Bueno, ahorita más que nada estamos en el enfoque del primer proceso, que es cuánto te cueste la red inicial, que es el puro equipo con la marcadora y 100 balas. Estamos viendo dos posibilidades, 150 o 200 pesos, ¿verdad? Con 150 hicimos un estimado, que viene siendo este caso, ¿verdad? Y la recuperación de la inversión vendría siendo hasta el sexto año. El 150. Así es. Esto es sexto año de El sexto año de la recuperación. Ok, y lo otro. Aquí tenemos dos potenciales, ¿verdad? Que es con los clientes, con muy bajos clientes y con clientes normales, ¿verdad? Haciendo el estado pesimista y uno más acercado a la realidad. Entonces, el pesimista se gana 6 años y el caso 2, ¿verdad? Que es el más real, sería a 2 años prácticamente. Y ahí estás tomando en cuenta nada más. Teniendo en cuenta la renta del terreno. No, no, pero la entrada. Al entrar solamente el básico, o sea, el puro, la pura renta de Ok, lo más. por persona, sí. Y aquí en este sería de 200 pesos. La recuperación inicial del caso más del pesimista es a 1 año, y si lo ponemos con más cerca de la realidad sería a 6 meses. Igual solamente con la pura renta del equipo. Con 50 pesos tiene tanta diferencia en la inversión. Sí, porque lo estamos basando a escala de miles de clientes potenciales. Y de hecho estamos más bajo que el mercado, ¿no? Los costos de... Sí, de hecho en Exdomo son 200 la renta y 250 con 200 balas.
Y en el portal son 250, pero te dan $300. 275 creo. Es que yo fui el año pasado. Yo también, pero no me acuerdo cómo fue. No me acuerdo, igual estaba lo mismo, más o menos 3 Una cosa así. Es lo que está. Entonces nosotros estamos buscando inversionistas que nos puedan apoyar con el proyecto que tenemos ahorita en mente, ¿verdad? La tasa de interés que nosotros tenemos de retorno de inversión es del 10%, ¿verdad? Ahorita no lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Pero viene siendo aproximadamente, dependiendo el monto que se va a pagar, ¿verdad? Un aproximado de, ya sea lo podemos dividir anual o mensualmente, dependiendo cómo se acomode, de la idea que tenemos nosotros. Por lo general, queremos que sea, pues, como todo, ¿verdad? Legalmente de un apoyo empezado o empezando de 50,000 pesos. Pero lo que ocupamos para invertir así total son 450. No son varios. Así es. Estas son las inversiones. ¿Cuánto estás buscando como máximo? Estamos buscando ahorita como máximo 10 personas para que podamos nosotros dar el 10% que tenemos en mente. Porque por lo general los CETES que se manejan es del 4%. ¿Cómo van al 10%? Es lo que nosotros queremos, esa es la plusvalía que nosotros estamos dando. Y sí da, o sea, como que nos cuadra en los números. ¿Cómo van a mantener la entrada de dinero? ¿Cómo van a mantener el flujo de dinero? Me refiero a marketing, estrategias de marketing. El marketing, pues primeramente que nada, un sitio de redes sociales, que esos son gratuitos absolutamente. Va a haber alguien dedicado a esa área, más que nada, el puro marketing de la publicidad. Va a poner flyers, va a poner publicidad en radio, televisión, etcétera. De ahí nosotros tenemos pensado, aquí de hecho dice, en la publicidad tenemos que estar de 15 a 20 mil pesos al principio, para que se dé a conocer, ¿no? El brand. Ajá. ¿Cuántas personas son las que están en sí o están consideradas tener dentro del equipo? Del equipo somos 4. 4 buenos de todo. Sí, de hecho, esto también nos puede ayudar otra cosa, ¿verdad? Aparte. Pues ya con empleados manejando el operador. Sí, a eso se recuerda. No ponerlo tanto empleados, hacerlo de prácticas. De practicantes, estudiantes, porque así también se corre la voz por esa área. ¿Y cómo vas a pasarlo como prácticas? O sea, ¿cómo van a el área de atención a clientes? Puede ser de área de atención a clientes y de marketing. Y los contactos con la escuela para que los vean. Nosotros vamos a ellos. Esa es la atención a clientes, el plus hacia las empresas o hacia los clientes. Nosotros nos acercamos a ti, tú no tienes que hacer con nosotros. Está interesante eso de mantener verificación. ¿Y la calidad de todo eso? La calidad obviamente va a ser buena, ¿verdad? Vamos a comprar lo que son las flores de Pindorus Paintballs de los mostradores de Estados Unidos, va a ser la marca Scorpio. No, pero no es la calidad del servicio nacional. De la gente que está médicas, por ejemplo. Pues la idea es que nosotros queremos atender bien al cliente porque de eso nosotros vamos a prácticamente vivir. Entonces la atención debe ser de excelente lo que le sigue, ¿verdad? Tanto como nosotros tratemos, vamos a ser tratados. Esa es la idea que yo siempre he tenido desde muy pequeño. Entonces, la idea de mantener una relación jefe practicante o jefe empleado que sea siempre muy respetuosa, sin embargo amistosa, así como lo hacen ciertos jefes, ¿verdad? Por mi producción. Sí. Pero sí, es la idea que tenemos más que nada. Son chidas, eso es buen enganche, es la cosa. No es lo que es cosas ahí, por practicantes. Aunque está bien. Sí. Nos vamos a mover. Y ya vieron cuánta gente le interesa. O sea, sí sé que es un movimiento grande últimamente, sí se está moviendo bastante en Monterrey y todo. Sí. Pero no va a ser un problema todos los grupos que están muy arraigados de que, yo soy de tal campo y tengo que ir a fuerza sí, portal. Varía mucho porque, por ejemplo, los que van al portal, como no va mucha gente por la distancia que está, van al Exona.
o banda que está allá en la carretera nacional. Sí, yo no voy a portal porque me lejísima, muy lejos. Y es muy buen campo, no solo está muy grande, está muy amplio y tiene, la verdad, la cultura que ocupa un campo. El del Ectomo está bien, pero está muy reducido el espacio, ¿verdad? Y nos tocó jugar con ese grupo que te digo, y los vatos son expertos, o sea, el vato de como te sumaba te disparaba. O sea, realmente sí son vatos que tienen la experiencia y son unos, se suman de un campo a otro para ver quiénes son potenciales para que se unan a ellos. Y para aumentar el challenge también. Así es. Otra cosa que recordamos ahorita el portal tiene, no sé cuántos campos totales, pero tiene chicos, me acuerdo que tiene 3. Tiene un speedball, tiene 2, y más o menos uno con helicópteros más chiquitos, pero con cajitas, y uno de llantos también, que es chico. Luego tiene uno mediano slash grande, donde está el castillo, la fortaleza. Ese es un buen tamaño, para mi gusto, de campo. Porque luego tiene el de Woodball, que es una madre así enorme. O sea, para llenar esa cosa necesitan que 5 cabrones de adentro, 80 cabrones. 30 o 40 para que se arme bien. Yo siento que los que más funcionan ahí son los chicos O mediante. los de medianos. O sea, para que tengan así, ese es el que todo el mundo lo respeta, que vamos a juntarnos todos, vamos a ver qué pasa ahí. Sí. De hecho, aparte de el equipo contra equipo, nosotros pensamos hacer dinámicas. Por ejemplo, el last man standing, que es el todos contra todos, el free for all, el captura la bandera, que es free the flag, ¿Cómo se dedica a la marcación de flag? ponerle la bandera en medio y el que la lleve primero a su base. Sí, muerte, como está, Igual, spawns de, no sé, 10 segundos, pero que regresa a tu base y otra vez. va a haber referencia. O sea, son varias dinámicas que tenemos. Sí, de eso otra cosa, siempre tienen que tener. O sea, si van a hacerlo competitivo también en las barras hasta que hay gente que le gusta la competencia y hay gente muy cabrona que va y decía, me dieron pero muerto pendejo, o sea, o no viste, no sé, cualquier cosa. Sí, debe tener de perdido solamente 1 o 2 referees en el campo. Dependiendo del campo, la distancia. Pero es que bueno, lo que hace el flag, no me dices que cabrón, que estoy casi en medio de la puta bandera, que estás viendo la bandera. Que está haciendo la bandera. También queremos un king of the hill, para capturarse los puntos de Imaginarlos. También nos necesitamos en los sí, esas son las ideas que tenemos de las dinámicas, los costos y más que nada de lo que trata. el spending de los realistas no son días que se dan cuánto gasta por clocha aproximadamente son $200, $300 que una persona normal se mete. No, hombre, de expertos se meten 500. No. Pero si el la average, 200, $300, 250. o sea, me quiere que con trigger happy se dan todo eso. Ya no soy trigger happy. Sí, que realmente sí, relación no me cualifica. ¿Qué más? Pues es lo que tenemos ahorita. Sí, ya estamos terminando el plan de negocio, de hecho. Ahora tienes que ver también que tenga dinero. Así es. Eso es otro lado. Pero sí, estoy. Me parece que si estoy hablando, pues un paso. Depresión que yo vi, un carro nuevo llegó. No, pues bueno.